Roberto Bolaño escribió su tercera novela, La literatura nazi en América. Básicamente, esta se publicó en 1996. Este libro cuenta con características particulares que lo hacen diferente a la mayoría de la literatura. Este libro es un tipo de enciclopedia o diccionario de autores, lo que le permite al lector romper con la linealidad de un libro común al darle la posibilidad de que éste empiece la lectura en el capítulo que éste desee, sin romper o denigrar el objetivo que el autor tiene. Básicamente este libro tiende al principio a confundir un poquito a los lectores, porque tenemos bibliografías muy diversas. Tenemos bibliografías como las de Amando Cauto, que básicamente es un poeta que hace parte de un escuadrón de la muerte, y tenemos otras bibliografías como la de J.M.C. Hills, que básicamente es un hijo de un sacerdote y de una madre muy amorosa que vive toda la vida de la literatura. Por eso tiende a confundir al lector por la diversidad de las bibliografías. Como podemos suponer en el libro, muchas de estas bibliografías toman el nazismo como un argumento central o como la idea principal de la historia. Entre estas bibliografías tenemos la de Elmira Thompson de Mendiluz, Luz Mendiluz, Silvio Salvántico, Ernesto Pérez Mazón, así como tenemos otros en donde el nazismo es apenas nombrado. Es una idea secundaria que puede ser reemplazada muy fácilmente en el texto. Bibliografías como estas son como las de Franz Zinkau, Jimo Bamon, Italo Schiaffano. Y adicionalmente tenemos otras bibliografías que es difícil o es casi inexistente la participación del nazismo, como se podría esperar en el libro. Básicamente son bibliografías que no se le encuentra un análisis o una participación directa del nazismo. Estas pueden ser como la de Thompson R. Muchino, alias el Texano, Carlos Sevilla, Andrés Cepeda, entre muchos otros. A pesar de que estas bibliografías pueden parecer reales porque, como se muestra en el libro, básicamente inician con un nombre y con una fecha de nacimiento y una defunción, podríamos esperar que este libro sean bibliografías reales. Sin embargo, se tiene que aclarar que estas son netamente de ficción. La diversidad de bibliografías tiende a confundir al lector sobre el título que se le dio al libro, básicamente porque muchas de las bibliografías no hacen alusión al nazismo. Haciendo un análisis sobre esto, primero podemos tener en cuenta que una característica en común que se repite en las historias es que la literatura, la poesía, la música o el arte en general es determinante para la vida de los personajes de esto. De esta manera, lo que podemos inferir que interpreta o que intenta hacer Roberto Bolaño con este libro es no atribuirle al nazismo la característica de la literatura, sino que le hace totalmente lo opuesto. Él lo que busca es atribuirle a la literatura la característica del nazismo. Es decir, el autor lo que pretende es demostrar cómo la literatura puede ser tan radical como esta ideología. Historias como la de John Lee Brooke, quien muere condenado a una pena de muerte y sus últimas acciones se resumen en escribir y leer, nos cuestionan por qué alguien escoge la literatura como última acción de vida. Bolaño modifica la cultura, la historia y la cotidianidad de su literatura. A través de personajes ficticios nos hace preguntarnos por qué es tan importante la literatura. Y a partir de la estructura de este libro, que rompe los parámetros literarios, nos responde, porque la literatura nos posibilita hacer todo lo que queramos. Bolaño utiliza la ficción, a pesar de que su libro no es narrativo. Eso es paradójico y totalmente auténtico de este escritor chileno. Adicionalmente, su literatura, a diferencia de otros libros, no intenta basarse en la realidad para crear mundos ficticios. A pesar de que este engaña al lector, confundiendo la realidad con lo ficticio, lo que pretende hacer es que a partir de un mundo ficticio responde a circunstancias de la realidad. Bueno, eventos más locales que nos argumentan la importancia de la literatura es básicamente cuando vemos músicos, bailarines, escritores que viven de ese arte. Personas como estas nos demuestran la importancia de la literatura. ¿Y por qué es importante? Porque hace su vida más extraordinaria de lo que en verdad es. Entonces, en conclusión, lo que hace Roberto Bolaño es que a partir de su libro y su estructura paradójica y algo auténtica, nos muestra que la literatura básicamente posibilita todo lo que queramos. Y a partir de las diversas bibliografías, que aunque son ficción todas y tienden a confundir al lector sobre su realidad, nos muestra cómo la literatura es más real de lo que pensamos. Gracias.